las sombras de una tranquila ciudad española, un hombre enfrenta la traición más profunda. Su mundo, una vez lleno de amor y confianza, se desmorona ante sus ojos. La vida que conocía, destrozada por las acciones de aquellos a quienes más amaba. Este no es solo un relato de traición, sino una jornada hacia una venganza meticulosamente planeada, donde cada paso lleva más cerca del abismo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un corazón herido por la venganza? ¿Qué secretos oscuros saldrán a la luz en su búsqueda de justicia? En el juego del engaño y la venganza, no todo es lo que parece. Prepárate para sumergirte en una historia donde el amor, la traición y la venganza te llevarán por un viaje inolvidable. ¿Será la venganza la cura para el alma rota o solo un veneno más potente? En una ciudad pintoresca de España, con sus calles adoquinadas y la brisa del mar acariciando las fachadas de los edificios antiguos, vivía un hombre llamado Alejandro. Su vida, en apariencia perfecta, era el resultado de años de duro trabajo y un amor profundo por su esposa, Clara, y su mejor amigo, Marcos. Alejandro, un arquitecto reconocido, había construido más que edificios en su vida. Había construido relaciones sólidas, basadas en la confianza y el cariño mutuo. Clara, con su sonrisa que iluminaba cada habitación y su gentileza que no conocía límites, parecía la compañera perfecta. Marcos, por otro lado, era el amigo que todos desearían tener. Leal, divertido y siempre presente. La historia de Alejandro era la envidia de muchos, una vida que, a ojos de los demás, estaba llena de felicidad y éxitos. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida idílica, yacían secretos oscuros y verdades no dichas que estaban a punto de cambiar el curso de su existencia para siempre. Los momentos felices se sucedían uno tras otro, como las olas en las playas que tanto amaban visitar. Fines de semana de barbacoa, noches de juegos y viajes espontáneos a pintorescos pueblos cercanos eran la norma, en su existencia idílica. Clara, con su risa fácil y su innata bondad, había sido el centro del mundo de Alejandro desde el momento en que se conocieron. Era ella quien iluminaba sus días y llenaba su vida de color. Marcos, por otro lado, era más que un amigo. Era el hermano que Alejandro nunca tuvo. Desde su época universitaria, habían compartido sueños, desafíos y triunfos. Su amistad era un testimonio de lealtad y confianza inquebrantables. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, se ocultaban signos sutiles de que algo no estaba bien. Pequeñas ausencias inexplicables de Clara, conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando Alejandro se acercaba, miradas furtivas entre ella y Marcos, que parecían tener un peso de significados no expresados. Al principio, Alejandro intentó descartar estos incidentes como malentendidos o casualidades. Pero a medida que se acumulaban, una semilla de duda empezó a germinar en su interior, oscureciendo sus pensamientos con sospechas que no podía, ni quería, verbalizar. La relación entre Clara y Marcos, una vez un ejemplo de amistad platónica, comenzó a mostrar un matiz diferente, más íntimo, que no encajaba en el cuadro de hermandad que Alejandro había pintado en su mente. Las excusas para pasar tiempo juntos, las risas que resonaban un poco demasiado fuertes y las miradas que duraban un poco demasiado se convirtieron en pistas de un rompecabezas que Alejandro se negaba a completar, intentando aferrarse a la normalidad. Alejandro se esforzaba por creer que su percepción estaba nublada por el estrés y el cansancio. Sin embargo, la incomodidad se instaló en su hogar como un visitante no invitado, palpable en el aire cargado de tensión que llenaba los espacios entre ellos. La felicidad que una vez había definido su vida comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío lleno de preguntas sin respuesta y una sospecha que crecía como una sombra en su corazón. A medida que los días pasaban, Alejandro se encontraba en una batalla constante con sus propios pensamientos. Cada momento compartido entre Clara y Marcos
se convertía en una posible evidencia de su traición. La duda se había enraizado tan profundamente en su mente que cada risa, cada conversación y cada encuentro casual entre ellos eran ahora momentos de agonía para él. La relación entre Clara y Marcos, que Alejandro había visto como un vínculo de amistad pura, comenzó a mostrar signos de una intimidad que él no podía entender ni aceptar. Las excusas para encontrarse, las largas horas pasadas juntos bajo el pretexto de proyectos compartidos y las miradas cómplices que se lanzaban, todo parecía indicar una traición inimaginable. Alejandro intentó hablar con Clara sobre sus temores, buscando respuestas en sus ojos, esperando que ella disipara sus dudas con palabras de amor y aseguramiento. Sin embargo, las respuestas de Clara eran evasivas, sus explicaciones insatisfactorias, y su consuelo, aunque lleno de ternura, no lograba calmar el tormento en el corazón de Alejandro. Una noche, mientras Clara se había ido a una cena de trabajo y Marcos había mencionado estar fuera de la ciudad, Alejandro, impulsado por una mezcla de desesperación y necesidad de saber la verdad, decidió seguir a Clara. Lo que descubrió esa noche rompió el último hilo de esperanza que le quedaba. Clara y Marcos estaban juntos, no en una cena de trabajo, sino en una pequeña y acogedora casa en las afueras de la ciudad, compartiendo lo que claramente era una velada romántica. La visión de ellos juntos, riendo y compartiendo un vino, fue como un puñal en el corazón de Alejandro. Se sintió traicionado no solo por su esposa, sino también por su mejor amigo, la persona en quien más confiaba después de Clara. El dolor era insoportable, una mezcla de ira, tristeza y un profundo sentido de pérdida. Esa noche, Alejandro no enfrentó a Clara ni a Marcos. Regresó a casa solo, sumido en sus pensamientos, decidido a planificar su próximo movimiento con cuidado. El conocimiento de la traición lo cambió. Ya no era el hombre confiado y lleno de vida que una vez fue. Ahora estaba consumido por un deseo de venganza, una necesidad de hacer justicia por su propia mano. La idea de la venganza comenzó a tomar forma en su mente, no como un acto impulsivo, sino como una estrategia calculada para devolver el dolor que le habían causado. Después de aquella noche, Alejandro se encontró viviendo en un estado de dualidad. Por un lado, mantenía la fachada de normalidad ante Clara y Marcos, actuando como si nada hubiera cambiado, mientras que, por dentro, una tormenta de emociones y planes se cocía a fuego lento. No quería dar pistas de sus sospechas ni de su dolor. Su venganza requería el elemento sorpresa. Alejandro comenzó a planear meticulosamente cada detalle de su venganza. Quería que Clara y Marcos sintieran el mismo dolor y la misma traición que él había experimentado. Sin embargo, su plan no se centraría en la violencia física. Alejandro creía que el verdadero castigo residía en la destrucción emocional y psicológica. Quería desmantelar las vidas de Clara y Marcos pieza por pieza, dejándoles sentir el peso de sus acciones. Su primer paso fue recopilar pruebas de su aventura. Alejandro invirtió en cámaras discretas y software de seguimiento, recolectando cada encuentro, cada mensaje de texto, cada mentira. Una vez tuvo suficiente material, empezó a tejer su red. Su plan incluía no solo a Clara y Marcos, sino también a sus círculos sociales y profesionales. Quería que su caída fuera pública y humillante. Luego, Alejandro se enfocó en el aspecto financiero. Sabiendo que Marcos había invertido gran parte de sus ahorros en un proyecto arriesgado, Alejandro usó sus conexiones para asegurarse de que el proyecto fracasara, dejando a Marcos en una posición financiera vulnerable. Paralelamente, comenzó a sembrar dudas sobre la fidelidad de Marcos en la mente de otras personas cercanas a él, deteriorando lentamente su reputación. Para Clara, Alejandro planeó una estrategia diferente. Sabía que para él la carrera profesional era su orgullo y alegría. Comenzó a influir discretamente en su entorno laboral, socavando su credibilidad y logros. Sin embargo, su golpe maestro sería revelar su infidelidad no solo a sus amigos y familiares, sino también a sus colegas, en el momento y lugar que causaría el máximo impacto.
A lo largo de este tiempo, Alejandro mantuvo una máscara de normalidad. Seguía compartiendo su hogar con Clara, participando en conversaciones cotidianas y manteniendo las apariencias. Cada sonrisa, cada gesto de afecto hacia ella, era ahora un acto calculado, parte de su venganza. La tensión entre lo que sentía y lo que demostraba se volvía cada vez más difícil de manejar, pero su deseo de venganza le daba la fuerza para continuar. Con todo meticulosamente planificado, Alejandro comenzó la fase de ejecución de su venganza. Empezó de manera sutil, introduciendo pequeñas fisuras en la vida profesional y personal de Clara y Marcos, que gradualmente se expandieron hasta volverse incontrolables. Cada paso estaba meticulosamente calculado para maximizar el impacto emocional y psicológico en ambos, sin revelar su propia mano detrás de los acontecimientos. El primer movimiento de Alejandro fue contra Marcos, aprovechando su vulnerabilidad financiera. A través de un intermediario, Alejandro envió información falsa a inversores clave, asegurando el fracaso del proyecto en el que Marcos había invertido toda su esperanza y capital. A medida que la ruina financiera de Marcos se hacía pública, Alejandro sutilmente insinuaba su infidelidad a amigos comunes, pintándolo como un traidor desesperado y desleal. Marcos empezó a perder no solo su estatus profesional, sino también el apoyo de su círculo social. Paralelamente, Alejandro se enfocaba en desmantelar la vida profesional de Clara. Utilizando su conocimiento íntimo sobre los proyectos en los que estaba involucrada, plantó evidencias de incompetencia y negligencia. Clara comenzó a enfrentar cuestionamientos y dudas sobre su profesionalismo, que gradualmente minaron su confianza y posición en la empresa. Para Clara, cuya carrera era fuente de gran orgullo, esta serie de fracasos profesionales resultó devastadora. Alejandro también comenzó a divulgar discretamente la infidelidad de Clara y Marcos dentro de su círculo social. Preparó un dossier detallado con evidencias de su aventura y lo envió anónimamente a amigos cercanos, familiares y eventualmente colegas de trabajo. La noticia de la traición se esparció como fuego, dejando a Clara y Marcos aislados y humillados ante los ojos de todos aquellos que una vez los admiraron y respetaron. Mientras observaba cómo las vidas de Clara y Marcos se desmoronaban, Alejandro sentía una mezcla compleja de satisfacción y desolación. Cada éxito en su venganza le brindaba un momento de alivio, seguido por una profunda tristeza, al constatar en lo que su vida se había convertido. Se había alejado del hombre que una vez fue, consumido por el deseo de venganza. A pesar de los resultados de su plan, Alejandro no encontraba paz. La venganza, tan meticulosamente ejecutada, dejó un vacío en su corazón. Comenzó a cuestionarse si el camino que había escogido realmente le traería la justicia que buscaba o solo más sufrimiento. A medida que la venganza de Alejandro se desplegaba con precisión devastadora, las consecuencias de sus acciones comenzaron a manifestarse de maneras que no había anticipado. La caída de Clara y Marcos no solo los afectó a ellos, sino que también tuvo un impacto profundo en las personas a su alrededor, incluidas aquellas inocentes de cualquier mal. Los familiares de Clara, completamente ajenos a la infidelidad hasta que las pruebas fueron reveladas, se vieron sumidos en un dolor y confusión inmensos. Sus padres, quienes habían tratado a Alejandro como a un hijo, se encontraron en medio de un conflicto que desgarraba su familia. Por otro lado, el hijo de Marcos, un joven adolescente, enfrentaba el estigma y las murmuraciones en la escuela, cargando el peso de los pecados de su padre. Además, la red profesional de ambos, construida durante años de trabajo duro, empezó a desmoronarse. Colegas y socios, que una vez confiaron en Clara y Marcos, se distanciaron temiendo que su asociación con ellos pudiera manchar su propia reputación. Los proyectos importantes fueron cancelados y las oportunidades futuras se evaporaron, dejando a Clara y Marcos no solo emocionalmente devastados, sino también en una precaria situación económica. La trama de Alejandro, aunque dirigida específicamente a Clara y Marcos, había desencadenado un efecto dominó, afectando las vidas de muchos más allá de su objetivo inicial. La comunidad que una vez formaron, unida por lazos de amistad y respeto mutuo, se encontraba ahora fracturada,
sus miembros luchando por comprender cómo la confianza que compartían pudo haber sido tan profundamente traicionada. Mientras tanto, Alejandro observaba desde las sombras el caos que había orquestado, su satisfacción inicial dando paso a una creciente sensación de vacío. Comenzó a darse cuenta de que la venganza, por más dulce que pareciera al principio, tenía un precio mucho más alto de lo que había imaginado. La destrucción que había buscado como justicia no solo había consumido a Clara y Marcos, sino que también lo estaba consumiendo a él, erosionando su alma y dejándolo con un remordimiento que no había previsto. Esta comprensión llegó acompañada de revelaciones sorprendentes sobre sus propios motivos y sobre las verdaderas dinámicas de su relación con Clara y Marcos. Lo que una vez pensó que era una traición clara y justificable, comenzó a parecer menos blanco y negro. Secretos largamente guardados empezaron a salir a la luz, complicando aún más la tela de mentiras y verdades a medias en la que Alejandro se había enredado. La devastación causada por su meticulosa venganza llevó a Alejandro a un punto de inflexión. La ruina de Clara y Marcos, junto con las consecuencias imprevistas que afectaron a tantos inocentes, lo obligaron a confrontar la verdadera naturaleza de sus acciones y sus motivaciones subyacentes. ¿Buscaba justicia o simplemente una forma de aliviar su propio dolor y humillación? Alejandro comenzó a cuestionar si el precio de su venganza había sido demasiado alto. La satisfacción inicial que sintió al ver su plan desplegarse se había esfumado, dejando en su lugar una profunda sensación de vacío y remordimiento. Su deseo de castigar a Clara y Marcos había consumido todo lo que una vez valoró, incluida su propia integridad. En una búsqueda desesperada por redención, Alejandro decidió enfrentarse a Clara y Marcos. Necesitaba verlos, no como los villanos que había pintado en su mente, sino como seres humanos que, aunque profundamente equivocados, estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones tanto como él. El encuentro fue tenso y emocionalmente cargado. Alejandro reveló su papel en la serie de eventos que habían llevado a su ruina mutua. Clara y Marcos, enfrentados con la magnitud de la venganza de Alejandro, reaccionaron con una mezcla de ira, incredulidad y finalmente una comprensión dolorosa de la profundidad de su traición y sus efectos devastadores. Este enfrentamiento sirvió como un momento catártico para los tres. Clara y Marcos expresaron su arrepentimiento no solo por la infidelidad, sino también por el dolor inmenso que habían causado. Alejandro, por su parte, se dio cuenta de que su sed de venganza lo había cegado ante la posibilidad de sanación y perdón. La reunión concluyó con una resolución incómoda. No hubo un perdón total, ni se restauraron las relaciones anteriores. Sin embargo, hubo un entendimiento mutuo de que era necesario dejar atrás el pasado para poder avanzar. Alejandro, Clara y Marcos acordaron seguir caminos separados, llevando consigo las lecciones aprendidas de esta dolorosa experiencia. En los días y semanas que siguieron, Alejandro reflexionó sobre su viaje desde la traición hasta la venganza y, finalmente, hacia algún tipo de entendimiento, comenzó a reconstruir su vida, centrándose en su pasión por la arquitectura y buscando maneras de compensar, de alguna manera, el daño que había causado. Aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían con él, Alejandro se esforzó por mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva, una que valoraba la compasión y el perdón sobre la retribución. A lo largo de este doloroso viaje, Alejandro se encontró reflexionando profundamente sobre las lecciones aprendidas a través de su experiencia con la traición y la venganza. Reconoció que, aunque el deseo de venganza podía parecer justificado en el calor del momento, las consecuencias de tales acciones iban mucho más allá de lo que había anticipado, afectando no solo a los directamente involucrados, sino también a un círculo más amplio de personas inocentes. Una de las lecciones más importantes que Alejandro aprendió fue el valor del perdón. Comprendió que aferrarse al rencor y al deseo de venganza solo servía para perpetuar su propio sufrimiento. El perdón, aunque increíblemente difícil, era el primer paso hacia la sanación personal. No se trataba de olvidar o justificar las acciones de los demás, sino de liberarse de la carga del odio y la amargura.
Alejandro también reflexionó sobre la importancia de la comunicación y la confianza dentro de las relaciones. Se dio cuenta de que parte de su dolor podría haberse evitado si hubiera confrontado sus sospechas y miedos de manera abierta y honesta desde el principio. La comunicación efectiva podría no haber cambiado el resultado, pero habría proporcionado una base más sólida para lidiar con la traición de una manera más saludable. Además, Alejandro llegó a entender que la vida es inherentemente impredecible y a menudo injusta, pero cómo uno elige responder a estas injusticias define el carácter de una persona. Optar por la venganza había sido un camino destructivo, mientras que buscar la redención y el crecimiento personal prometía una forma de reconstruir y encontrar la paz. En conclusión, la historia de Alejandro es un poderoso recordatorio de que la traición y la venganza pueden llevar a un ciclo de dolor y sufrimiento del que es difícil escapar. A través de su viaje, Alejandro experimentó la profundidad del dolor humano, pero también la posibilidad de redención y aprendizaje. Esta narrativa no solo ofrece una mirada íntima a las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras elecciones, sino que también invita a la reflexión sobre el poder del perdón y la importancia de la comunicación y la confianza. Agradecemos a nuestros espectadores por acompañarnos en este viaje emocional y esperamos que la historia de Alejandro inspire a otros a considerar las consecuencias de sus acciones y la posibilidad de sanación y crecimiento personal a través del perdón y la comprensión.